estamos hablando de un tema que es la sabiduría. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que inició el pastor José Cancino la semana pasada. Así es que esta parte la vamos a hacer en conjunto porque ustedes, los que estuvieron, me imagino yo que ya entienden o ya al menos les va a hacer ruido lo que vamos a comentar. Primero que nada, la sabiduría es una palabra bien frecuente en la Biblia, se usa más de 200 veces. Y uno de los libros principales que habla de sabiduría es el libro de Proverbios, ¿verdad? Hay muchas eh, partes en el libro de Proverbios donde se habla de la sabiduría. Así que es un buen libro para poder también aprender más de la sabiduría, más de lo que aquí se va a enseñar. El libro de Job y el libro de Eclesiastés también hablan harto de lo que es sabiduría. Si nosotros eh, queremos entender qué es la sabiduría como concepto, bueno, la sabiduría es una acumulación de conocimiento según lo que explica el diccionario. Y es también la capacidad de poder discernir y de aplicar ese conocimiento en nuestras acciones, en las cosas que hacemos. Eso es como en términos generales lo que significa la palabra sabiduría. A nosotros lo que nos interesa es qué tiene que ver la sabiduría con la palabra de Dios, o qué dice la palabra de Dios que es la sabiduría. Bueno, en Proverbios, capítulo 9, versículo 10, nos dice que la sabiduría, perdón, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, o el temor a Dios. Y el conocimiento del santo es la inteligencia. Ahora, obviamente, ustedes también, eh, cuando habla de temor, ahí no es un temor de miedo, sino que es un temor de reverencia. Entonces, el principio para que una persona pueda tener sabiduría es tener reverencia por el Señor. ¿Ya? Eso quería compartir con ustedes. Ahora, nosotros hemos visto en la lección de sabiduría, se van a explicar varias cosas. Una, cuáles son las diferentes clases de sabiduría que se mencionan en la Biblia. Hay diferentes tipos de sabiduría. También vamos a hablar de los elementos y los beneficios de la sabiduría. Vamos a poder tocar cómo se obtiene más sabiduría y cómo esa sabiduría nosotros la podemos aplicar en la vida de Jesús. Como esto ya lo vimos la semana pasada, con algunos ejemplos, vimos los tipos de sabiduría. Ahora, ¿cuál o quién me puede ayudar a recordar cuál es un tipo de sabiduría de los que vimos en la clase pasada? Tipos de sabiduría cuando hablaba de los cuatro hebreos, de Esdras, ¿eso? ¿Sí? Sabiduría de arriba. Esos eran ejemplos. Ok. Sabiduría de arriba, Tipos de ¿verdad? sabiduría, sí, tienes toda la razón. La pura, que es pacífica, que es bondadosa, que es dócil, que es compasión, que es sincera, que es imparcial. Santiago 3:17. Eso habla un poco más de me parece que es de la discreción. Pero en tipos de sabiduría, hablamos de tres tipos de sabiduría. Una, dijimos que alguien escuché que dijo que la sabiduría de arriba, me parece, ¿no? Alguien Sí. dijo la sabiduría de arriba. Ese es un tipo de sabiduría. Palabra de sabiduría también. La palabra también es sabiduría. Y también vimos como otro tipo de sabiduría la sabiduría demoníaca, Mira, sí, ¿sí? sí, correcto. Dentro de la sabiduría de arriba está, obviamente, cuando hablamos de arriba, es la sabiduría que Dios nos da. Es la sabiduría entregada o dada por Dios a nosotros, sus hijos.
es una sabiduría que proviene del cielo, dice la palabra, que es ante toda, como decía la pastora Angélica, que es pura, que es la sabiduría ama la paz, la sabiduría es amable, la sabiduría es dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de las buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esas son las cualidades que tiene la sabiduría, justamente de la sabiduría que viene de arriba. Y eso está en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 17. Cuando hablamos de sabiduría, también podemos entender que la sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, una persona que demuestra madurez también demuestra que es sabia. Y dentro de los ejemplos de la sabiduría de arriba, encontramos a Bezalel y a Joliab en Éxodos, la sabiduría que demostró José, José, ¿cierto? En Génesis, los 4 hebreos, exactamente. Daniel Y, 1:17, sí, y falta una, Edras, Esdras. Edras 7:25. Ahora, de estos 3 o 4 ejemplos que recién nombramos, me gustaría que alguno de ustedes se atreviera a contarme por qué la sabiduría demostrada en ese ejemplo habla justamente de eso, de la sabiduría. Ejemplo de la sabiduría de José en Génesis 41, 38 y 39, donde el faraón dice, eh, ¿acaso hallaremos a hombre con tanta sabiduría que viene de parte de Dios, ¿no es cierto? En ninguna parte él encontró a tal persona tan íntegra, porque por lo que yo recuerdo en José, José jamás se inclinó ante Faraón, aunque con pena de muerte. Entonces Faraón vio que era un hombre íntegro, lleno de sabiduría. Y recuerda también, hermano Héctor, que José fue llamado por Faraón ¿Sí? para que pudiera interpretar sus Los sueños. sueños. Entonces, la forma en que él habló del sueño de Faraón fue lo que, eh, por esa razón, digamos, Faraón dijo que él era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. Y Ujú. era un hombre que, que Dios lo había puesto por sobre los otros que había él consultado antes y que nadie había podido ser capaz de entregarle ese conocimiento que le estaba entregando José. Por eso también lo puso en un lugar especial, como administrador o como tesorero de Egipto. Exactamente, como visir de Egipto, segundo al mando. Sí. Entonces, podemos ver que esa sabiduría que tenía José, que estaba presente en su vida, era justamente por esa relación que él tenía con Dios. Aunque él igual tuvo que pasar todo un proceso, tuvo que crecer espiritualmente, él estuvo, acuérdense, fue tentado por la esposa de Potifar, cayó preso, estuvo ahí tratando por sus propios medios de resaltar, pero finalmente él entendió que Mm. la sabiduría que podía él tener tenía que venir de Dios y que eso le iba a permitir llegar, o sea, eso le permitió finalmente llegar a donde Faraón e interpretar el sueño que este hombre tenía. Tenía que llegar a una madurez. Tenía que llegar a una madurez José. Sí, así es. Veamos el 1.2 que era palabra de sabiduría. Y también ahí vimos ejemplos.
La palabra de sabiduría, el texto bíblico era 1 de Corintios 12, 12:8. versículo 8, sí. Primera de Corintios 12, 8 dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, o sea, palabra de sabiduría. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Esto es un discernimiento extraordinario que es dado por el Espíritu Santo para resolver un conflicto. Entonces, dentro de ese punto vimos ejemplos. El pastor José les dijo algunos ejemplos. Ujú. De los que estuvieron en la clase anterior, ¿alguno recuerda alguno de esos ejemplos que tienen que ver con palabras de sabiduría? ¿Cómo puedo yo resolver un conflicto, por ejemplo, usando la sabiduría? En el caso de La sabiduría. Salomón, hermana, en el caso Explíqueme de ese caso. Salomón, cuando las dos mujeres que tuvieron a sus hijos, pero una, ¿verdad?, se le murió y la otra le quitó, ¿verdad?, al hijo, y Salomón con la sabiduría de Dios, pues pudo resolver el problema porque la que había muerto de su hijo, pues entonces Salomón, ¿verdad?, pedía que le dieran al hijo que era de ella, realmente. Entonces Salomón, pues marca una situación de que dice, bueno, traigan algo con que partir al niño y le vamos a dar la mitad a cada una, ¿verdad? Pero la madre, que no era la madre, pues dijo, sí, sí, denme la mitad. Y la madre que sí era, pues la que verdaderamente era la madre, dijo, no, mejor désenselo. O sea, y ahí vio realmente la reacción de esa madre, a lo cual Salomón pues sacó la conclusión de la sabiduría que Dios le dio, pues de que la madre es la que impedía que se lo mataran. Así era. Ese es un buen ejemplo, ese, hermana Isabel, para entender. Salomón fue un hombre que pidió sabiduría. Él, Así siendo es, rey, para él no pidió gobernar, otra cosa, ¿verdad? así Para es, poder gobernar y para poder gobernar al entregar, pueblo. para poder ser un buen gobernante en el pueblo, él pidió sabiduría. Él no pidió otra cosa, él pidió sabiduría. Eso fue lo primero que su corazón dijo: yo quiero sabiduría. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo Dios, a través de su palabra, a través de ese consejo sabio que él pudo entregar, eh, fue capaz de resolver un conflicto bastante, porque él no tenía cómo saber de quién era el bebé, pero Dios le dio esa sabiduría, esa inteligencia para poder resolver este conflicto, y ese ejemplo está en Primera de Reyes capítulo 3. También hablamos del discernimiento en el tiempo de la persecución. Y eso está en Lucas 21, capítulo 21 del 12 al 15. También vieron la sabiduría de Santiago en Hechos 15. Hechos 15:29. Hechos 15:13-31. Hechos 15, 13 al 31, sí. Parece que lo están anotando en el chat, ¿o no, Jackie? No sé si lo están anotando en el chat. Sí, están todos en el chat, con sus versículos. Está todo. Ya. Otro ejemplo fue dado el de la sabiduría de Jesús al tratar con los fariseos. Eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 22. ¿Recuerdan ustedes cuando quisieron tentarlo y preguntándole que cayera, digamos, en esa trampa de decir eh, Si debían pagar impuestos si por la quería, moneda. claro, exactamente.
y ellos querían, en ese momento querían que él cayera en la trampa, pero Jesús fue, en su sabiduría, supo responder y supo decir, bueno, ¿de quién es la imagen que ustedes ven aquí? Que está grabado en esta moneda. Y como Del ellos César. dijeron, del César. Entonces él sabiamente respondió, bueno, entonces eso quiere decir que ustedes, si esta moneda tiene grabada la imagen del César, bueno, denle al César lo que es de él, o lo que le pertenece a él, y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Fue una buena respuesta, una respuesta muy sabia de parte de Dios, y finalmente no pudieron atraparlo con esa respuesta tan sabia que él entregó. También vimos que la sabiduría, hablamos de la sabiduría de este mundo, o sea, de la sabiduría que es humana o la sabiduría que es natural. Y esto tiene más que ver con la definición que yo les di al principio de lo que es sabiduría, porque se refiere a la forma o el carácter o los misterios que tiene la vida y que son buscados a través de pensamientos racionales, ¿verdad? Ustedes, no sé si cuando estaban estudiando les pasaban filosofía, por ejemplo, y ahí ya estudiábamos a Kafka y a cuantos otros filósofos, y donde nos explicaban qué es lo que era la sabiduría, pero según el entendimiento natural. Está más asociado a la inteligencia o a la manera de razonar. Y aquí así hay un punto importante que ustedes deben aprender a discernir cuando nosotros estamos poniendo la sabiduría humana en las cosas de Dios, o cuando eh, debemos, por ejemplo, a veces tomar decisiones y queremos hacerlo en base a sabiduría humana y no en base a la sabiduría de Dios. Es importante que esta sabiduría humana no se filtre cuando yo quiero dar un consejo a otra persona, no se filtre en la iglesia, porque vemos las cosas muchas veces del punto de vista humano y eso a veces contradice o se contrapone a cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Entonces, y aquí entran muchas veces en la sabiduría humana o cómo yo quiero resolver las situaciones, entran en juego mis sentimientos, la forma en que yo soy, el carácter que yo tengo, y todas esas cosas que me hacen tomar decisiones muchas veces o dar un consejo muchas veces basado en mi experiencia de vida, pero que no tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, por eso hay que hacer la diferencia en lo que es la sabiduría de este mundo, que según el 1 Corintios 3:19 dice que es necedad ante Dios. 1 Corintios 3:19 es el texto que dice que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Hermanita, disculpe una pregunta. Esto, por lo que entiendo, está usted dando todo un repaso de lo de la clase pasada. ¿O es Sí, la hermano. clase de hoy? No, es un repaso de la clase pasada. Sí, ¿verdad? Ok. Gracias. Bueno. Quedamos en 1 Corintios 3:19. También otro tipo de sabiduría, ya vimos entonces la sabiduría de arriba, vimos palabra de sabiduría, y ahora el otro tipo de sabiduría es la sabiduría demoníaca. Aquí también vimos algunos ejemplos con respecto a la amargura, a la envidia y con respecto a la hechicería, a la astrología, a la adivinación. Y eso está, también el repaso, está en el libro de Santiago.
Santiago 3, del 13 al 15. Lo vamos a leer. Eso habla de la amargura, de la envidia, y que justamente tienen que ver con la sabiduría demoníaca. ¿Qué me ayuda a leer ese? Santiago 3, 13, 15. Sí, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactáis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, natural, diabólica. gracias. Está muy claro, ¿cierto? Ahí los celos amargos son una descripción de lo que nosotros podemos ser con celos amargos y distensiones entre nosotros o ambiciones personales de nuestro corazón, o cuando vemos hay que personas que son muy arrogantes o otros que mienten entre sus mismos hermanos. Esto habla de una sabiduría que es demoníaca. Esto habla de características que un creyente no debiera tener. Aunque la amargura, por ejemplo, la amargura puede presentarse en nuestra vida muchas veces por situaciones que nos toca vivir. Pero lo importante es no permanecer en ese espíritu de amargura. Por ejemplo, el rey David, cuando él perdió a su hijo, él estuvo, ¿cierto?, teniendo días de amargura. Él estuvo en luto unos días, pero terminó su luto y él inmediatamente se puso de pie y se puso de nuevo a trabajar, se puso como rey, qué sé yo, y volvió a sus asuntos. Entonces fue algo temporal. La amargura temporal no es algo que sea dañino para nosotros. Por ejemplo, si estamos pasando un duelo, es una amargura temporal que nos toca vivir. Pero la palabra nos enseña a que nosotros rápidamente debemos levantarnos de eso y no permanecer en esa amargura. Que cuando ya eso permanece en mi vida es cuando eh, mi corazón entonces empieza a llenarse de cosas que no debe y, y podemos entonces llegar a- a desarrollar otras cosas por esta amargura, desarrollar celos, heridas, ser arrogantes, orgullosos y muchas otras cosas que van en contra de todos los propósitos, obviamente, que tiene Dios. Y eso nos aleja cada vez más de Dios. El segundo punto era de la sabiduría demoníaca, tenía que ver con la hechicería, la astrología, la adivinación y la brujería, y otros, etc. Y eso lo vemos en Isaías, capítulo 47, del versículo 12 al 15. No sé quién lo puede leer. Permanece ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrán aprovecharte, quizás prevalecerás. Te has fatigado con tus muchos consejeros. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de de los cielos, los que observan las estrellas, los que cada mes te pronostican lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No queda brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá errante por su camino y no habrá quien te salve. Gracias, hermano. Bueno, aquí obviamente todas estas
prácticas de hechicería, astrología, adivinación, brujería van en contra de lo que Dios nos enseña cómo debiéramos ser. Por eso es un tipo de sabiduría demoníaca, porque siempre me acuerdo cuando estábamos acá eh, o queríamos hacer algo y el tiempo acá no era bueno, y a veces decíamos nosotros, veamos el tiempo. Y el papá siempre nos retaba, decía, pero a ver, ¿cómo van a ver el tiempo? ¿Ustedes le creen más a lo que dice el teléfono que lo que dice Dios? Y él nos decía siempre, mañana no va a llover, no se preocupen, no va a llover, tengan fe. Y pasaba justamente que no llovía. Entonces, a veces uno en estas cosas eh, pretende buscar una respuesta en los astros, o en las adivinaciones, o en las cartas, para poder solucionar cosas de nuestra vida, cuando todo está en la palabra de Dios. Nosotros podemos vernos a través de la palabra y aprender y entender y adquirir sabiduría a través de la palabra. Todas estas cosas, la hechicería, la astrología, la adivinación, no debieran estar presentes en nuestra vida. No debieran. Si usted tiene una lucha con eso, este momento para que se salve y se arrepienta y salga de eso, porque esta es una sabiduría que es demoníaca. Vamos a el punto número 2. No sé si fue hasta aquí que quedó el hermano José, pero lo vamos a hacer un poquito más Sí, detallado esto. de aquí Sí. en adelante, sí, hasta hechicería, o sea, hasta sabiduría demoníaca quedó él. Ya, entonces voy a preguntar en este punto, hermanos, hasta vimos los tipos de sabiduría. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No entendió? ¿Le quedó poco claro? Este es el momento para poder, si quedó claro, dedito arriba, por favor. Yo tengo Lo una estoy viendo en la consulta, mano. Diga. una consulta. En el punto 1, punto 3.1, amargura, envidia y amargura y envidia, esa amargura, no sé, a lo mejor puede ser muy básica la pregunta, pero hay una amargura que es de tristeza y hay una amargura que es de amargo, de amargo de la forma de ser de la persona. Muchas veces dicen, esa persona es muy amarga. Esa es mi pregunta. ¿A cuál de las dos se refiere? ¿O será, o es lo mismo? A ver, si yo te entendí bien, si tú Tendría que dices ser que lo mismo. si tú dices que una persona es amarga, estás describiendo a una persona que tiene amargura. Sí, no, pero el punto es que hay personas, a ver, amargura es cuando, por decir, siento mucha amargura, dicen las personas, siento como pena, tristeza, lo sienten así como ese tipo de amargura, pero también yo logro entender que hay una amargura que es que hay personas que son amargas, De que, carácter. correcto. Se le Entonces, esa era mi llaman pregunta, a lo tóxicas. mejor no. Hermana, se le puede llamar gente tóxica. O una amargura crónica que los vuelve amargos. Exacto. Eso es lo que iba a Hermana, decir. Cuando una persona está perdón, diga, hermana Isabel. mire, lo que pasa es que usted al hablar del rey David, también hay otro caso mismo del rey David, cuando su hijo Absalón, ¿no? Le hace guerra contra su mismo padre, ¿verdad? Y entonces uno de sus soldados le dice, ¿hasta cuándo le llorarás? Porque él se había entregado, dice, te es más grande tu hijo que el pueblo, y es donde él reacciona, porque ahí sí ya había una especie de una amargura más profunda, ¿no? Como dice la palabra, que cala hasta los huesos y trae muerte. Claro. Sí, exactamente, un buen ejemplo, hermana. Y yo quiero un poco responderle a Ariel. Cuando tú hablas de que una persona es amarga, estás describiendo justamente una persona que
podríamos decirlo en palabras más actuales, tiene depresión o se ve como depresiva porque tiene algo, no tiene gozo en su corazón. Eso es lo contrario de una persona que es amarga. Una persona que tiene gozo en su corazón lo externaliza, se nota, tú lo ves. Una persona que no tiene gozo es una persona amarga, una persona que carga con algo en su corazón y que no ha sido sanado. Estoy hablando de esa descripción que tú diste, una persona amarga. Lo otro, tú mismo yo creo que te respondiste porque hablaste de que uno puede pasar situaciones amargas, sí puede pasar, y eso es un sinónimo más bien de tristeza, de pena, de congoja, pero eh, no es algo que se queda en ti, no es algo que es parte de ti, sino que es algo transitorio. Por eso el ejemplo del rey David en ese punto, porque él terminó su luto y pudo seguir adelante. Son estados, Eh, fue también de... sí, De exactamente, hecho, Connie. en Maritza, una raíz, bueno, nosotros en la antigua estación nos hablaban mucho de esto, y me recuerdo una vez que en un estudio nos enseñaron que la raíz de la amargura es justamente el enojo que se va transformando en ira y es acumulativo en el tiempo. Llega un minuto que la persona no saca ese enojo de su corazón y lo va dejando, lo acaricia, y con el tiempo se vuelve en una amargura. La falta de perdón, Yaquito, ¿te acuerdas? De hecho, Eh, hay varias características de eso que tú dices. Está la falta de perdón, está el resentimiento. Hay mucha gente que guarda resentimiento en su corazón. La ira, como tú bien dices, esos son raíces de amargura. Y el dolor causado por diferentes cosas, personas, situaciones, también produce amargura. Y eso es un estudio bastante bueno que una vez el papá nos dio, me acuerdo, una, en un- en una cuando hacíamos esto los días sábados, no me acuerdo qué nombre tenía esa escuela, hablamos de las raíces de la amargura. Y es un estudio muy bueno, muy potente, que enseña a cómo podemos nosotros librar ese dolor a veces que tenemos guardado, que no nos damos cuenta, y que son un reflejo de lo que somos nosotros. A veces esas cosas eh, se muestran en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, pero están allí. Y Maritza, referente a lo que dice Jano, una persona amarga, yo creo que él se refiere también a que el rostro de la persona, como tú dices, que nosotros hablamos, nuestro cuerpo habla de lo que está pasando dentro. Y una persona que tú ves siempre con cara así, que nunca sonríe, que nunca tiene gozo, que siempre anda con una actitud amargado, se nota en la cara, se nota. Nosotros los chilenos le decimos así, amargo, una persona amarga, que nunca uno ve un reflejo de lo que realmente está haciendo Dios en su vida, que Dios siempre nos llama a tener gozo ante diversas dificultades, eh, ante diversos problemas. Nosotros, la palabra nos dice que tenemos que siempre estar alabando a Dios en gozo y en gratitud. Es porque Dios no quiere que nosotros entremos en esa actitud de amargura, porque eso trae muchas consecuencias en nuestra vida. Entonces yo creo que por ahí también va lo que dice Jano, que la persona amarga es cuando uno ve el rostro de esa persona reflejando eso y que no cambia, que siempre está en esa actitud. Pero es muy bueno esto, que pregunten, es muy bueno que podamos hablar de esto, porque pasa más Sí. frecuentemente de lo que nosotros pensamos. Eso, perdóname que interrumpe este es hermoso diálogo y es bueno que estamos dialogando estos temas. Por eso el Espíritu Santo me llevó a escuchar, a monitorear cuando estaba escuchando. Trato de no interrumpir cuando veo que hay buen progreso, pero hay una cosa que quiero adelantarle a ustedes. Esta es la base.
Entonces, yo puedo avanzar y dar la respuesta que Jano tiene, porque Jano tiene una pregunta que es muy válido. Hay diferentes tipos de amargura. Como dijo Maritza, hay una enseñanza que yo diría acerca de los raíces de amargura, que es lo que provoca y causa amargura. Pero quiero llevarte a lección o al estudio. ¿Estamos en qué parte? ¿Estamos en nivel 3? ¿Estamos en clase número 3? ¿Sí? ¿Sabiduría? Estamos en 2. Ay, sorry con el No, screen. dos, Estamos dos. en 2. Pero no, este tema que estamos hablando de sabiduría, porque antes era de cuál clase antes era obediencia, ¿no? ¿O cuál era antes? Primero, hace tanto No, tiempo. migración Migración, antes Migración. Ok, y vamos. antes de migración, regeneración de regeneración. bautismo. Ahí voy. Mm. En la enseñanza de regeneración, habla acerca de qué es lo de la regeneración. Si alguien tiene mucha amargura, y este tipo de amargura que llega entrando en un tipo de opresión, ese le falta regenerar, lo cual es volviendo a ponerlo en un acto de renacer de nuevo, de cambiar, de renovar su manera de pensar, de procesarlo de nuevo. Pero llevando a contestar, yo voy a darle breve lo que es lo diferente de amarguras, porque hay una amargura que viene por raíz de confusión. Hay una amargura que viene por lugar de kuta, lo cual significa lugar de aplastar, ¿sí? Que resultaron que en una situación me aplastó y me machacó, ¿sí? Otro que es de perversión, que es perverted, que es desviado y totalmente en contra por causa de una mentalidad perversa. ¿Sí? Y otra que es por encierro, que yo tengo una ira por dentro que provoca ese tipo de amargura constante. Eso se llama Hamat. Entonces tenemos Babilonia, que es confusión, Kuta, que es lugar de aplastamiento, Abba, que es de perfección, Hamat, que es un lugar de encerramiento de ira que está constante. Hay gente que parece que les fueron bautizados en limón, que andan constantemente con la cara así como una ciruela, ¿sí? Constantemente así como está, no puede ir al baño, ¿sí? Entonces, esos tipos de amarguras que causa después la última que es una sepla que es una entormentación o es enumeración o de doble nivel. Es como la gente que dice el mundo bipolar, doble ánimo, que está súper de un día feliz, un día mal, un día feliz, se ira rápido o está rápidamente entrando en una... ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, esos tópicos vamos a tomar en no sé, meses, pero vamos a desglosarlo porque hay mucha gente en la iglesia con amargura, muchos. Y si yo estoy en la iglesia por años con amargura, yo conozco un pastor que su hijo se suicidó. Y cada año es como celebra amargura, se pone en un estado de amargura. Es como que nunca se libera de ese causa lo que pasó, ¿sí? Está constantemente ahí. Hermano, imagínate, el hijo de uno, de otros, todo. Entonces son cosas que nunca permite que la persona salga de un estado de estar, de una amargura está ahí. Y quizás quieren justificarse, hermano, no es amargura, es que es un recordamiento, es una tristeza, es un momento. Pero hay un momento que Dios dijo a David, ¿te recuerdas David cuando perdió su hijo? Sí, el hijo fruto de una relación ilícita, que ya era tiempo, levántate. Ya, se acabó el tiempo de luto. Este es el hijo de él. ¿Cómo se levanta? Pues ya 7 días pasó, ya va a seguir llorando. Y dijo lo mismo, el mismo Señor le dijo a Josué, cuando Josué, todo Israel está en luto porque murió Moisés. Y Dios mismo dice, mi siervo Moisés ha muerto. Pero él dice, levántate. Cambia tu posición. ¿Y qué más dice? Levántate y ¿qué?
Nadie sabe. Ya está buscando Josué 1. Yo veo usted mirando tu Biblia electrónica aquí, ¿qué dice Josué 1? Come on. Levántate y ¿qué? No te escuche, Blanca. Levántate y ¿qué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Sé valiente. Sacúdate. Sé valiente, come on. Levántate. Hay gente que anda en luto continuo por mucho tiempo, nunca se levantan. Está en un lugar oscuro, falta de luz, entendimiento, falta de sabiduría. Lo cual estamos haciendo ahora mismo. Se enfoque más en su condición, su situación, mi pérdida, ay, ay, ay. Y hay mucha gente que utiliza la amargura para atraer atención. Ve la cara y así, hermano, ¿qué te pasa? ¿Quiero que oremos por ti? Ay, sí. Y la mitad de la iglesia ora por el hermano y sigue andando así. ¿Eh? La oración no funciona. Claro que no funciona, pero aquel que no quiere recibirlo está en la tiniebla. No, no, no. Ay, gracias, hermano. Me siento mejor. Pues si se siente mejor, muestra, manifiesta que está mejor, pero que sigue ahí con la cara caída, el semblante caído. Entonces, ya lo diferente, yo creo que le di suficiente comida para estimular tu deseo de estudiar más, pero eso es un punto muy válido. Y digo algo, si tú estás en un caso de amargura continuo, con ira, con estas cosas, nunca puede usted, o déjame decirle mejor dicho, la sabiduría no puede su obra por completo. Porque ¿qué dice en Santiago 1? Que cuenta el consumo gozo cuando entras en diversas pruebas, sabiendo que yo tengo conocimiento, recibí iluminación de arriba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paz, conciencia, paciencia, paciencia. Y amargura, siempre ha visto una persona que no quiere esperar. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, no hay gozo, no tiene tendencia que Dios te está comprobando para ver que se manifiesta en ti. Y cuando tú entras en una situación, tienen que leer algunos de ustedes el libro de Cuarta Dimensión de David Lynch, la reproducido, que cuando entra un hombre que está danzando un silo, acabó de perder su cosecha entera por un diluvio, y vuelve a danzar y la esposa llamó a su pastor, mira, mi esposo está loco, no sé qué le pasa, está loco, está ahí danzando y riéndose. Y pasó, ¿qué pasó, hermana? Pasó un diluvio aquí, llovió y perdimos todo el gran arroz que tuvimos cosechado de esta temporada. Y no sé qué pasa, debe estar triste. Y llegó el pastor a mirar, hermano, qué le pasa, cómo es las cosas. Yo sé que estas cosas son difíciles, pero ¿estás bien? Dices, oh, yo estoy más que bien, pastor, porque yo sé que algo mejor viene. Amén. Así que, hermanos, esta clase toma su tiempo, buena pregunta, y esas son las cosas que ayudan a que nosotros centramos un mayor entendimiento. Sí hay diferentes tipos de amarguras provocados por diferentes cosas. Hay algunos que no te puedo decir ahora mismo porque te vas a complicar más las cosas, pero quiere que usted siempre mantenga. Hay una persona, la mano levantada, no sé si quiere ir para el baño o quiere pausar o qué es la cosa que me ha levantado. Una pregunta. Carlos. Carlos Solano tiene una pregunta. ¿No es Carlos Solano? Se fue Carlos Solano. Señor, muy buenas noches y primero de todo quiero excusarme por no prender la cámara, pero mi internet no es tan bueno y no quiero arriesgarme a que me saque de la reunión. Mi pregunta, bueno, ya que este es el momento de preguntas, yo quiero exponer la mía y a ustedes, no sé quién la puede responder, pero se trata de lo siguiente. Ya que estamos hablando del tema de la sabiduría, un hombre en particular recibió una sabiduría sobrenatural de parte de Dios. Mi pregunta es, si ese hombre recibió tal sabiduría y fue lleno de tanta sabiduría, ¿por qué llegó a ser el hombre tan insensato? Y estoy hablando de Salomón. Me gustaría conocer su punto de vista, ya que estamos hablando de sabiduría.
Si él recibió tanta sabiduría, ¿por qué su insensatez? Oh, mira, ¿qué hace usted con sabiduría? La sabiduría, David dice que está causada con ¿qué? Prudencia. ¿Y qué hizo Salomón? Se entró en una apostasía de la prudencia y entró en una overindulgence, Sobre en indulgencia. sobreindulgencia de mujeres. Y esas mujeres dice claramente que los empezaron a llevar hago una iglesia para mí, Salomón, sí, un templito pequeño, nada grande. Después llegaron a Salomón para que él podía entrar y participar del culto. Salomón, hiciste gran servicio para Dios, pero para mí no hiciste nada, Salomón. Y eso, si tú lo multiplicas por 300 veces, porque él tenía 300 esposas, la concubina no tenían derecho de una iglesia, pero 300 veces significa que cada día Salomón se mantuvo apartado de Dios. Y la apostasía cambia tu sabiduría a la necedad. Proverbios 18. Entonces, tanto sabiduría tenía que ninguno después de Salomón tenía sabiduría como él, sí. Pero si tú tienes sabiduría de Dios, igual que hay profetas que tienen el don de profecía de Dios, pero apartado de Dios se convierte en una profeta falsa. Balaam. Y hay personas que tienen mucha sabiduría, pero apartado de Dios se convierte en un tonto. Y Salomón fue el tonto más sabio del mundo. Porque dejó que las cosas le distrayeron de la presencia y el servicio y el entrego del Señor. No tendrás ningún otro dios delante de mí. Y hay momentos en chino, no sé si hay un chino aquí, pero en chino, la palabra para problema es el símbolo de dos mujeres debajo un techo. Y Salomón tenía 300 hermanos. Y los 700 afuera de la casa. Al ladito esperando una noche después del almuerzo. ¿Sí? Entonces, ese le llevó a él a hacer locura. Y si tú tienes un auto, el excelente auto del año, todo paquete full, pero tienes un chofer borracho, ¿qué vas a pasar? Muy inteligente, pero entenebrecido. Y es lo que la Biblia habla de nosotros. Hay muchas personas bendecidas por Dios, pero tienen sus mentes entenebrecidas, con nublas, no ven las cosas claras, no escuchan las cosas claras y entran en diversos errores tan groseros. Termino con este ejemplo. Una señora me escribió hoy, pastor, el Señor me está usando tremendamente. Me llevó a un ministerio de imposición de manos. Yo pongo las manos a la gente e inmediatamente me vienen imágenes, me vienen palabras y yo empiezo a soltar y yo estoy siendo utilizado por Dios. Posiblemente, pastor, tú tienes un libro que me puede pasar, que me ayuda a escuchar la voz de Dios. No lo contesto. Porque si la gente con tanta unción, con tanta revelación profética y tanta eliminación del cielo necesita un libro, tengo uno que se llama la Biblia. Pero no tiene nadie que está sobre ello, que es un portador de gracia, que les puede llevar a un entendimiento mayor. Entonces, ¿qué va a pasar con esta querida persona? Con su posición de mano por todos lugares, bendiciendo, revelando todas cosas, vas a llevar a la gente a una dirección que no es de Dios, porque ella está buscando información y no la impartición de la gracia. Entonces, mi querido hijo en Cristo, Carlos Solano, la pregunta que hiciste es buena, pero cuidado,
No dejes que la integración deje afuera la exclamación de la presencia de Dios en tu vida. Más importante es buscar la presencia de Dios y su reino. Busca, busca, busca estar en la presencia de Dios y su reino, su justicia, su gloria. Cualquier cosa que te separa, incluso cualquier dolor del alma que te oculta tu vista y no te deja usted ver la gloria de Dios, sácalo de una vez. Lo más importante es que podemos ver y experimentar la gloria de Dios y recibir constantemente como Santiago. El que necesita sabiduría pide de Dios y Él te lo da sin reproche, sin límite. Pero ¿cómo te da la sabiduría? Dios dice, mira, vaya por la tienda y compre ese libro que yo tengo aquí que se llama esto. O vaya por aquí y abre su Biblia de este capítulo. Dios te lleva a una persona que te sienta a tu lado y te vas revelando página por página. Salomón, lamentablemente, yo tengo una pregunta para usted. ¿Lo veremos a Salomón en el cielo? Fue lo que le pregunté a la hermana Jackie en una clase que pasó, precisamente porque se hablaba de eso, que si Salomón era salvo, si iba a estar ahí, porque sí se ha hecho mucho esa pregunta. Sí, vamos a dejar eso para la clase de salvación. Que eso usted va a quedar. Bueno, Salomón fue un ejemplo de impedimentos para la migración. Lo dimos como ejemplo porque él anduvo en compañías equivocadas y eso lo llevó a que no pudiera moverse en los propósitos de Dios. Lo vimos en la enseñanza anterior. Así que es Una bueno volver a pregunta repasar. para ustedes que son tan inteligentes. ¿Salomón se casó para la iglesia? Con tantas mujeres, Hay una Con boda tantas cada día. iglesias, con una tantas boda cada iglesias día. que hizo, Con y puras con mujeres. tantas iglesias que nos hizo Azul. Ay, lo Salomón veo. hizo un tremendo templo. Tremendo Pues templo. sí. Dice, hoy día tenemos otra boda. Otra vez, Salomón. ¿Qué onda contigo, mano? Ya. No hay nadie aquí con el nombre Salomón, ¿no? No. Carlos tiene la mano Sigue, por favor, levantada. ¿Qué profe. pasó, Carlitos? Sigue, por ¿O favor. era de delante? Eso va a estar en. Yo voy a tomar clase con ustedes, no se preocupe, voy a darte clases para que tú te. Pero hay mucho. Yo sé si voy a tener 70 años cuando usted termine, pero vamos a tener con clases, no se preocupe. Y además yo le iba a decir a Carlitos que falta mucho todavía, estamos partiendo con sabiduría, así que este es Ok, un desarrollo bueno. como de varias clases. Ok, de acuerdo. Apenas estamos empezando entonces. Bueno, no, pero yo quiero soltar mi pregunta porque después se me olvida. Si no hago la pregunta, ya después se me olvida. Y Una- está relacionado con el conocimiento, ya que la sabiduría, pues, forma parte del conocimiento. Hay una parte en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 18, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Esa es mi pregunta. ¿Por qué? No sabiduría solamente humana. conocimiento, aumenta el dolor, te aumenta la responsabilidad. Entonces, hay mucho conocimiento. Recuérdase que el conocimiento y sabiduría son dos cosas distintas. ¿Llegaste a ese punto o yo estoy adelantado? No, todavía no llegamos a ese punto. Entonces, I'm sorry. Sigue con los profes. Me sigue preguntando, te voy llevando para el Por futuro, las así que preguntas manténgase no seguimos, presente, por favor. por las Sí. preguntas no se entra ni a la segunda clase. Claro, estamos recién partiendo. Está Carlos Vamos en a... clase 3 y estamos en clase 2, pero no se preocupe. Mejor, Blanquita, Exactamente. mejor. Está en el futuro, Carlos. Está en el futuro, Carlitos. Yo estaba pensando en Salomón, que, digamos, ¿cuál es la característica que siempre se destaca de Salomón? Es la sabiduría. Pero Salomón es parte de la figura y de las
no sé si llamarlo ideología, pero de los principios que están en la masonería. Ay, por favor, no abre esa puerta. No, pero a lo que voy es que él mezcló, dejó a Dios y mezcló otro tipo de cultos dentro de su vida. Entonces, esa es la explicación de por qué, digamos, está en esa parte. Sí, la masonería fue inicialmente formado por grupos de Salomón y empezaron a formar unas técnicas en construcción que era con ciencia, arquitectura, mezclado con egiptología y también con los griegos para entrar en una ciencia que es por todo el mundo se ve el bendito obelisco. Obelisco. Sí, Sí. obelisco. 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 Obelisco, sí. Obelisco. Entonces, sí, no quiero hacer las puertas porque hay mucho que él dedicó en la fundación de eso. Después empezó los Caballeros de Colón, los Estrella del Este, Illuminati y todas esas cosas que salieron de raíz de ahí. Buen tema, pero por otro diálogo. Para otra clase. Vamos Otro a diálogo, no clase, no están otro, en clase. otro diálogo, otro diálogo. Vamos a partir con el título del próximo, que son el número 2, perdón, algunos de los elementos y beneficios de la sabiduría. Y punto, me gusta que ustedes hacen esta interacción, porque eso son las cosas que ayudan a encarnar el aprendizaje más. Así No es. solamente ese es un ejemplo clásico, no solamente estamos traspasando información, estamos impartiendo una gracia y impartiendo una revelación que es necesaria que tú tienes a alguien de una roca más alta que te ayuda a entender. ¿Ok? Gracias. Sigue por adelante. Ya, dentro de los elementos y beneficios de la sabiduría tenemos la discreción, ya, la habilidad para tomar una decisión correcta o planear, y esto podemos dar un ejemplo en Proverbios capítulo 10, versículo 32, que habla de la discreción. Lo voy a leer. Dice, no lo tengo. ¿Quién tiene Proverbios 10, 32, por favor? 10, Proverbios 10, sí. Proverbios 10:32, dijo. Sí. Dice así, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, o sea, los labios del justo hablan con discreción, mientras que la boca del malvado dice cosas, dice, destructivas. La discreción es la capacidad de planear o de decidir entre opciones y de hablar con prudencia. Eso es fundamental para el éxito, el buen juicio, para tener una vida tranquila, porque la prudencia, como decíamos que es hermana o acompañante de la sabiduría, nos libera del temor, nos ayuda a vivir de una manera firme. En cada decisión que nosotros tomamos, debemos a veces elegir, ¿verdad? Entonces, la discreción tiene que ver con eso. Hablar con discreción, comportarme con discreción. Hay personas que son muy imprudentes, y dice aquí que necesito pensar antes de, o sea, planear antes de poder decidir. Ejemplos de elecciones equivocadas,
como dije, que en cada decisión que uno toma tiene que hacer una elección, ¿verdad? Ejemplos de elecciones equivocadas podemos ver en la vida de Lot. En Génesis capítulo 13, en versículos del 10 al 13, vemos a Lot que se está separando de Abraham y Lot decide ir a un lugar que finalmente causa, se convierte en una elección muy equivocada para él, porque dice que Lot escogió la llanura del Jordán, se fue hacia el oriente, se apartó de Abraham, ¿verdad? Y habitó en una llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Y nosotros sabemos que los hombres de Sodoma eran malos, perversos y actuaban en contra de Jehová. Entonces, si ustedes se fijan, él tuvo que hacer una elección cuando estaba con Abraham y eligió equivocadamente. Entonces, en ese momento, él no tuvo la sabiduría, no tuvo la discreción, no tuvo la prudencia para poder elegir dónde ir. Por eso es un ejemplo de elección equivocada. Otro ejemplo de elección equivocada es Demas. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Demas. Demas, que había sido señalado en uno de los, en Colosenses, había sido señalado por Pablo como un colaborador e incluso nombrado como una de las personas que manda saludos a esa iglesia. Pero en el libro de Timoteo nos muestra otro Demas. ¿Por qué? Porque esta persona abandonó a Pablo y dice, Demas me ha abandonado, eso dice Pablo, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que él, Demas, también hizo una mala elección, porque decidió abandonar a Pablo, no actuó con prudencia, no actuó con sabiduría. Él era su colaborador, era uno de los que colaboraba con Pablo, pero decide abandonar. Se va para otro lado. ¿Por qué? Porque dice que él amó el mundo presente. O sea, él se dejó llevar, me imagino yo, por alguna cosa que le llamó la atención y que lo sacó del ministerio de Pablo. Entonces, ese acto de elección equivocada le costó caro a este Demas también. Y otro gran ejemplo de una elección equivocada es Ruth capítulo 1, versículos 1 al 2, cuando Elimelech decide irse a Moab con toda su familia. Esto lo vimos como un buen ejemplo también en migración, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de la vida de Elimelech y de Noemí, cuando deciden ir de Belén de Judá, de la casa de pan y de alabanza, se mueven a Moab, un lugar de mezcla, un lugar de relaciones sueltas, un lugar de qué padre, donde no había paternidad. Ese también es un ejemplo de una elección imprudente, una elección sin planificar, una elección donde en este caso Elimelech se movió por temor, ¿verdad? Porque él dijo, pero aquí no hay sustento para mi familia, me voy para otro lado. Entonces esa decisión significó su muerte y la de 2 de sus hijos. Abraham yendo a Egipto, otro ejemplo. Lo vemos en Génesis capítulo 12, donde Abraham decide salir después de lo que Dios le había dicho que tenía que ir a los lugares que tenía que moverse, pero él se desvía y también por una razón de hambruna, él se va porque dice que había hambre y que la hambre era severa en ese tiempo en la tierra, y él decide bajar. Dice, Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo. Aquí en esta palabra hay clave esa palabra descendió, porque eso quiere decir que espiritualmente él se movió de un estado espiritual superior a uno inferior. Por eso que dice la palabra, él descendió a Egipto.
Y también ese es un ejemplo de una elección o una toma de decisión equivocada en la vida de él. Dos puntos. A ver, me perdí. Aquí estamos. Proverbios 8:12 también habla de sabiduría. Y dice que yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Entonces, la discreción, como yo les decía en estos ejemplos de elecciones equivocadas, la discreción está relacionada con toma de decisiones sabias y esenciales para caer en malas decisiones. Entonces es necesario, es imperativo para nosotros, para nuestra vida, ejercitar la discreción al tomar una decisión correcta. Por ejemplo, podríamos decir para adquirir una casa, para casarse, para elegir una carrera. Mucha gente elige carreras en su vida a veces porque la carrera le significa mucho dinero o porque es una carrera que me va a dar grandes ingresos, pero en realidad no es. Se mueven por esa razón y no porque a veces les guste hacer lo que van a estudiar. También elegir una familia espiritual. También nosotros debemos saber elegir una familia espiritual. No estoy hablando de elegir un padre espiritual, una familia espiritual. En toda decisión, como digo, hay una elección que hacer. Y estos ejemplos que vimos recién son elecciones que fueron mal tomadas, porque faltó prudencia, porque faltó discreción. Yo creo que por la hora, Jacqueline, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Por qué lo dejo hasta Sí. acá? Porque después vienen los ejemplos de decisiones que fueron contrarias, que fueron sabias. Ahí vamos a ver varios ejemplos también de personas que tomaron decisiones correctamente. Así que yo creo que vamos a quedar aquí